Presentamos un cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia, a los televidentes de Canal 8 Connect. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades. Iniciamos en esta jornada, estamos en el marco de la semana del 9 al 16 de agosto, en el que se celebra la semana vocacional y el seminario diocesano en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Por tal motivo, el programa va a llevar un alto contenido en cuanto a lo que tiene que ver con la vocación sacerdotal religiosa y lo que tiene que ver con la vocación misma, como el llamado de Dios y la respuesta que el hombre da a ese ser que le llama y le interpela. Empezamos con el espacio para la palabra de Dios, en el Evangelio que escucharemos el próximo domingo, que será el domingo 20, el tiempo ordinario. Seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el discurso del pan de vida. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús entonces les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. En este texto de esta liturgia de la palabra, en esta Dominica 20 del tiempo ordinario, escuchamos los versículos del 51 al 58 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hemos venido leyendo durante estos 5 domingos de una manera continua. Y el discurso es donde Jesús se presenta como el pan de vida, el pan de la vida, el pan que da vida, y vida no solo para este mundo, sino también para la eterna. Entonces, nos queda aceptar esa propuesta de Jesús. Él es el pan que da vida, porque Él es la vida. Por eso el Evangelio de San Juan coloca estas figuras donde Jesús se presenta como el camino, la verdad, la vida, el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es el buen pastor, Él es la puerta de entrada al redil, Él es la luz, Él es la verdad. En fin, encontramos estos términos donde Jesús se propone como el modelo a seguir. O sea, en Jesús encontramos el camino que hay que recorrer para llegar al Padre. En Jesús se nos ofrece el pan, el alimento celestial, el alimento que se ha bajado del cielo para que el hombre coma de él y comiéndolo tenga vida. Es más, Jesús hace una propuesta un poco más atrevida, y es: el que coma mi cuerpo, el que coma mi carne, el que beba mi sangre, tiene vida en mí, tiene vida en vosotros. El que no come el cuerpo y la sangre de Jesús no tendrá vida. La propuesta de Jesús es la propuesta de la vida eterna. Es asegurar una vida feliz en la eternidad. Pero hay que seguir a Jesús, hay que buscar a Jesús,
Hay que comprometerse con Jesús para poder llegar a ese deseo que es una vida feliz en la eternidad. Esa plenitud la encuentra el cristiano, la encuentra el ser humano cuando encuentra a Jesús y cuando no se aparta de Él, cuando su vida se configura con Él. La felicidad plena la encuentra el ser humano cuando configura con Cristo el Señor. De tal manera que nosotros en este discurso del pan de vida, elementos tenemos suficientes para recordar y para apreciar esa oferta que hace Jesús como el pan que nos da la vida y la vida en abundancia. De tal manera que en este espacio de reflexión de esta dominica del tiempo ordinario, dominica 20, vamos a tener la clausura de la semana vocacional. Y vamos ahora a entrar en ese campo también, que es una campaña que realiza la diócesis, porque es la semana vocacional y del seminario. Es un pequeño plegable que se les entregó el domingo 9 de agosto, para que lo llevaran a sus casas y lo pudieran leer, pudieran mirar esos contenidos que hay allí. No son muchos, pero ilustran un poco sobre este quehacer pastoral en el área de las vocaciones. ¿Qué decir de la vocación sacerdotal? La vocación es un llamado. Vocación viene del verbo latino vocare, que significa llamar. Entonces la vocación consiste en un llamado que Dios hace al hombre, al ser humano, y el ser humano responde desde sus posibilidades, desde su formación, desde ese discernimiento que hace a la luz del Espíritu Santo, a la luz de Dios, hace ese discernimiento a qué es que Dios lo llama, a qué está llamado o se siente llamado, y cómo configurar su vida con Cristo para poder hacer un seguimiento radical a Cristo en aquello que Él lo llama, en eso que llamamos vocación. Entonces, después de entender que la vocación es un llamado, la primera vocación que Dios nos hace es a la vida, pero después de habernos llamado a la vida, nos llama a la vida de la gracia a través del bautismo, a un credo, a una religión concreta, y luego nos llama a una vocación universal. Todos tenemos una vocación universal, que es el llamado a la santidad. El libro del Levítico, allá en el capítulo 25, nos dice: sed santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Esa es otra llamada que el Señor nos hace y que hay que responder, la llamada a la santidad. Sed santos porque yo, el Señor, soy santo. De ahí después hay una llamada particular. Cada uno se siente llamado en los tres estilos de vida que tenemos. O la vida matrimonial, hay un llamado vocacional a la vida del matrimonio, a la vida de familia. Hay un llamado a la vida religiosa, sacerdote, consagrado, religioso. O en la parte femenina, también a las niñas, a las jóvenes, el llamado a la vida religiosa femenina, una consagración como religiosas en el servicio de Dios, del reino de Dios y de la iglesia. Cada uno, bajo los diferentes carismas que tiene la iglesia, va mirando si se sienten llamadas, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, a este estilo de vida, de querer seguir al Señor y a la iglesia en el servicio a los demás. De esta manera, entonces, queremos trabajar en esta semana y a través de estos espacios radiales, televisivos y de la intervención en los grupos, en los colegios, en las escuelas, poder hacer una motivación vocacional para que puedan responder al querer del Señor. Este plegable entonces nos trae, como semana vocacional y el seminario de la diócesis de Sensón, Río Negro, nos trae un espacio, cooperar con el seminario diocesano. ¿Cómo? Y dice 3 puntos concretos. Primero, orando para que el Señor siga enviando obreros a su mies. Segundo, animando a los niños y a los jóvenes para que se decidan seguir al Señor. Tercero, haciendo una ofrenda económica en la colecta que se ha organizado en la parroquia a favor del seminario este domingo 16. Será la colecta en toda la diócesis, en todas las parroquias,
se va a colectar la ofrenda económica para ayudar al seminario diocesano y al campo de la formación de los futuros sacerdotes. Dios, que provee de semilla al sembrador y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestros sembrados y aumentará el fruto de vuestra justicia. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y ahí en el plegable que recibieron está el número de la cuenta de ahorro Bancolombia correspondiente al seminario diocesano, si alguien quiere aportar allá, si alguien lo quiere hacer por la parroquia, el domingo a la hora de la colecta de la ofrenda, ahí hace sus donativos para esta causa. También este plegable trae unas pildoritas del Papa Francisco acerca de la vocación. Vamos a tener un video acerca del Papa Juan Pablo, hablándole a los jóvenes sobre lo hermoso de la vocación, de seguir a Cristo y configurar su vida con Él. En el caso de los jóvenes, varones a la vida sacerdotal o religiosa, y lo vamos a mirar luego. Es un clip de unos cortos minutos, pero que nos va a ilustrar seguramente y que nos puede motivar. Leo textualmente en este espacio estos puntos que son unas píldoras del Papa Francisco hablando sobre la grandeza y la hermosura de la vocación sacerdotal. Dice una de ellas: la familia es el gran don que Dios hizo a la humanidad con la creación del hombre y la mujer y con el sacramento del matrimonio. La segunda píldora dice: la gran misión de la familia es dejar sitio a Jesús, acoger a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, del esposo, de la esposa, de los abuelos. Jesús está allí, acogerlo allí para que crezca espiritualmente en esa familia. La tercera píldora nos dice: detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, está siempre la oración fuerte e intensa de alguien, de una abuela, de un abuelo, de un padre, de una madre, de una comunidad. Y la cuarta píldora nos dice: no hay crisis vocacional allí donde hay consagrados capaces de transmitir con su testimonio la belleza de la consagración. Si no hay testimonio, si no hay coherencia, no habrá vocaciones. Es la tarea que nos pone el Papa Francisco a los consagrados, de ser testimonios de vida religiosa, de vida consagrada, irradiar la alegría de ser consagrados, ser unos consagrados alegres y felices, atraer a otros hacia el seguimiento de Cristo. No manifestar la tristeza, la melancolía, como dejar salir a flote la angustia de la soledad o la crisis a veces vocacional que se da en tantas personas. Hoy nosotros queremos irradiar la alegría de Cristo, el seguimiento de Cristo, y por eso hacemos votos para que quienes han optado por este estilo de vida consagrado podamos dar una respuesta generosa, llamativa, atractiva. Es decir, que aquellos que nos escuchan, que aquellos quienes compartimos nuestro cotidiano vivir como consagrados puedan sentirse llamados por Cristo y tocados por Él para decir: oiga, joven, yo a ti te necesito como sacerdote. Óigame, usted que está distraído en las cosas del mundo, aún hasta en los vicios del mundo, hoy el Señor les dice: joven, ven y sígueme, ven y toma la cruz que yo te ofrezco, hazte religioso, hazte sacerdote, conságrate a mí y trabaja por el reino de Dios, y verás cuán corona te espera en la eternidad, una corona de gloria, una corona que no se marchita, que es la corona de saber que podemos ayudar a salvar tantas almas, tantas personas que están extraviadas en los vicios del mundo, en los placeres del mundo, y queremos entonces pedirle al Señor para que Él haga su obra de llamar a nuevos jóvenes, a nuevas jóvenes al seguimiento en este estilo de vida consagrada. Hemos venido también trabajando un poco lo que será el sínodo ordinario de la familia del 6 de octubre hasta el 20 y algo, como hasta el 26 creo, si no estoy mal, será ese sínodo ordinario de la familia, y allá hay una parte donde van a trabajar la familia y la vocación.
donde la familia tiene que ser pionera en el campo de la vocación, de la formación. Son los papás, son las mamás, las primeras promotoras de la vocación a la vida religiosa. Que una mamá sienta que su hija puede ser una religiosa es algo maravilloso, que un padre de familia o una madre de familia sienta que su hijo puede llegar a ser sacerdote, que sería un honor para la familia, que sería una manera de servir a la iglesia, esto sería encantador. Pero la idea no es ver la vocación como algo catastrófico, como algo frustrado, sino más bien como una posibilidad de realización en la felicidad. Si hay personas que se sienten felices en una profesión, como ingeniero, médico, abogado, policía, militar, no importa, nosotros, los consagrados, también vemos esa posibilidad de realizarnos de una manera feliz, siguiendo a Cristo, amando a Cristo y configurando nuestra vida con Él. De tal manera que nosotros no nos queda sino darle gracias a Dios por la alegría de la vocación que nos ha regalado. Es un don inapreciable, es un don inmerecido para nosotros, para nuestra familia y para la comunidad. Nunca ninguna comunidad, ninguna familia, ningún ser humano tendrá cómo pagar el que Dios se haya fijado en él para llamarlo a un estilo de vida consagrada. Y de esto nos puede dar fe y nos va a hablar su santidad, el Papa Juan Pablo II, en este video, en este clip que vamos a tener ahora, cómo a su edad y después de haberse gastado toda su vida, nos deja claro que vale la pena gastarse por Cristo, por servir a Cristo y por servir a la iglesia. De tal manera que muchas gracias por la atención prestada y esperamos que estos clips que vamos a tener referente a este tema vocacional nos pueda servir de ilustración y sobre todo como una provocación a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, para que se animen a seguir a Cristo y ver que en ese seguimiento a Cristo vale la pena gastarnos y que hay todo un reto por responder y que hay toda una aventura que correr, hay unos riesgos que correr y lo vamos a hacer con la fe puesta en el Señor de la vida, en Cristo que es el pan de vida, y que nosotros como el profeta Jeremías podamos decir: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Ánimo, seguir a Cristo vale la pena. Muchas gracias por la atención prestada. Queridos jóvenes, id con confianza al encuentro de Jesús y como los nuevos santos, no tengáis miedo de hablar de Él. No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. La evangelización requiere hoy con urgencia sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros jóvenes: si sientes la llamada de Dios que te dice sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Os doy mi testimonio. Yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Entonces,
¿Cuántos años tiene el Papa? Quasi 83. Un joven de 83 años. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.